Hola, nosotros somos Julián Jiménez, María Camila Gualín y Mariana Gómez, y en este video vamos a presentar la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Entonces, bueno, básicamente nuestro objetivo, perdón, ya, básicamente nuestro objetivo es explicar cómo Kant entiende la moralidad y defender la tesis que para él la moral solo puede fundamentarse en la autonomía de la voluntad y en el imperativo categórico. Ok, entonces, según el prólogo de la obra, Kant no quiere dar una ética aplicada, sino que su objetivo es pues investigar y asentar el principio supremo de la moralidad. Eso significa que él está intentando de construir una filosofía moral pura, o sea, no tiene elementos empíricos ni psicológicos. Bueno, la fundamentación se estructura en tres grandes pasos. Estos tres grandes pasos, el primero es del conocimiento moral vulgar al conocimiento filosófico, que ya explicaremos más a profundidad estos tres grandes pasos. El segundo paso es de la filosofía moral a la popular, de la metafísica, de las costumbres. Ese es el segundo paso de Kant. Y el tercero es finalmente el último paso es el paso desde esa metafísica a la crítica de la razón pura y práctica. Bueno, a lo largo de este video vamos a seguir esa estructura para mostrar esa evolución que hizo Kant para pasar de la moral cotidiana a la idea de libertad y la autonomía como fundamento último. Bueno, entonces primero tenemos la buena voluntad, deber e imperativo categórico. Y bueno, acá Kant empieza diciendo algo muy radical, que es nada puede considerarse bueno sin restricción, salvo una buena voluntad. Como talentos, virtudes de carácter, riqueza, incluso la felicidad, pueden volverse peligrosos si la voluntad que los usa no es moralmente buena. Ok, entonces, ¿qué significa, según esto, la buena voluntad? Según Kant, la buena voluntad no es buena por los resultados que consigue, ni por la cantidad de placer que le pueda dar a una persona y a un ser humano, sino que la voluntad es buena por el querer, incluso si ese querer pues no logra el objetivo. Entonces, según Kant, pues es como que el valor no depende del contexto de la acción, sino que de la acción misma. Ok, entonces, para aclarar esto, Kant introduce el deber y distingue entre esto las acciones conformes al deber, pero hechas por inclinaciones o intereses, y acciones por deber realizadas solo por respeto a la ley. Solo estas últimas tienen verdadero valor moral para Kant, porque lo que cuenta no son las consecuencias, sino la máxima, es decir, el principio subjetivo desde el que actuamos. Bueno, entonces después pasamos a la primera formulación del imperativo categórico. Em, la, la idea central del libro es literalmente el imperativo categórico y de aquí Kant llega a la idea de que el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley y esa ley no puede depender de nuestros deseos. Por eso Kant formula el principio así. Dale, Mari. Entonces, esto se llama la fórmula de la ley universal. Significa que para saber si mi acción es moral, tengo que preguntarme que si podría querer racionalmente que todos actuaran por esta. Ah, ok. Entonces, O sea, obra, Kant formula el principio así, que dice obra según, solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley la ley universal. universal. Entonces, esto lo que significa es que las personas tienen que preguntarse si podrían querer racionalmente que todos actuaran según la misma máxima. Ok, entonces, para dar un ejemplo de Kant de este tema, se hace la pregunta, ¿puedo hacer una promesa falsa para salir de un apuro? Si universalizo esa máxima, cuando esté en problemas, ¿puedo prometer algo que no pienso cumplir? El concepto de promesa se destruye. Nadie creería en promesas. Por tanto, esa máxima se contradice a sí misma y es inmoral.
Sí. Y bueno, hasta aquí llega el segundo capítulo. Y entonces el primer capítulo nos mostró tres ideas claves, que son solo, la primera es que solo la buena voluntad es buena sin restricción. La segunda es que las acciones tienen un valor moral, pero solo cuando se hacen por deber. Y la tercera idea clave es que el criterio, saberlo, es el imperativo categórico en su forma de ley universal. Hasta aquí, entonces, el primer capítulo nos mostró tres ideas claves. La primera es que solo la buena voluntad es buena, pero sin restricción. La segunda idea clave es que las acciones tienen valor moral solo cuando se hacen por deber. Y la tercera es que el criterio para saberlo es el imperativo categórico en su forma de ley universal. Bueno, Ok. después venimos con el imperativos hipotéticos y categóricos, y acá Kant busca explicar ese principio moral de manera sistemática. Bueno, básicamente Kant empieza distinguiendo entre imperativos hipotéticos y categóricos. Entonces, los imperativos hipotéticos mandan condicionalmente. Esto significa que si una persona quiere tal fin, debe usar unos medios específicos. Entonces, pues estos medios pueden ser técnicos o pragmáticos. Son técnicos cuando se refieren a la habilidad para conseguir cualquier fin y son pragmáticos cuando se refieren a la felicidad que todos deseamos. Por otro lado, el imperativo categórico, en cambio, ordena una acción como buena en sí misma, sin depender de ningún fin previo. Por eso solo el imperativo categórico puede ser llamado ley moral en sentido estricto. También, Acá tenemos las tres fórmulas del imperativo categórico, y es que Kant sostiene que hay varias maneras de expresar el mismo principio moral. Y las tres maneras importantes son, la primera es la fórmula de la ley universal o de la naturaleza, que dice básicamente, obra solo según una máxima tal que puedas querer que se convierta en ley universal, o como si tu máxima debiera convertirse en la ley de la naturaleza. Aquí el foco o lo importante está en la forma de la máxima. La segunda es la fórmula de la humanidad como fin en sí mismo. Eso significa que una persona tiene que obrar de tal modo que use su humanidad, tanto en su persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Entonces ahí, pues, yo diría que el centro sería, ya que el fin es la humanidad, como algo que tiene dignidad y pues no se basa en ningún tipo de presión. y por último, la tercera fórmula es la fórmula de la autonomía y del reino de los fines. La voluntad de todo ser racional debe poder verse como universalmente legisladora. ¿Qué significa esto? Esto significa que, como dando leyes válidas para todos, de ahí surge la idea del reino de los fines, una comunidad ideal de seres racionales que se tratan mutuamente como fines y al mismo tiempo como legisladores de la misma ley. Ok, y por último tenemos las lecturas kantianas contemporáneas. Entonces usamos la de Christine Korsgaard, que es de Harvard. Usamos la de Honora O'Neill, que es de Oxford, y la de Henry Allison es... Entonces, la primera literalmente interpreta la fundamentación como una búsqueda de la autoridad de Es la de moral. Cambridge, la de Henry Ajá. Allison. Y para ella, el mensaje central es que somos responsables de nuestras acciones porque nosotros mismos somos los autores de las leyes bajo las que actuamos. Y literalmente eso es la autonomía. Después, la segunda insiste en que el imperativo categórico no es un formalismo vacío, sino un criterio muy exigente sobre qué máximas pueden hacerse públicas y universales. Eh, por tercero y último, vamos a hablar de Henry Addison, que ofrece una lectura sistemática del libro y claramente subraya y más que todo enfatiza en que la estructura de los tres capítulos está pensada como un movimiento desde la moral común hasta una teoría de la libertad. Según él,
La idea de que somos miembros de un reino de fines es la clave para entender cómo la autonomía se traduce en obligaciones recíprocas. Y bueno, para ya cerrar nuestro gran video, vamos a volver a nuestra tesis principal, y esta es que Kant sostiene que la moralidad solo puede fundamentarse en la autonomía de la voluntad y en el imperativo categórico. Ok, entonces, en el primer capítulo, em, como pues ya hemos explicado, vimos que la buena voluntad y el actuar por deber, pues más allá de, digamos, las inclinaciones, pues exigen un principio que no dependa de la experiencia. Bueno, en el segundo capítulo, ese principio, como conclusión, se formula como imperativo categórico en sus distintas versiones, destacando claramente que la humanidad es un fin en sí mismo y que somos legisladores en un reino de los fines. Tercer capítulo, Kant, es donde Kant conecta ese principio con la libertad y la pertenencia simultánea al mundo sensible y al mundo inteligible, mostrando que la ley moral es expresión de nuestra racionalidad libre. Asimismo, la fundamentación de la metafísica de las costumbres no es simplemente un libro de teoría abstracta, sino se puede ver como un intento de mostrar que cuando actuamos moralmente, nos reconocemos como seres libres, también como seres autónomos y dotados de dignidad. Y bueno, muchísimas gracias por vernos. Feliz noche. Feliz noche. Chao.